Buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestro taller de R, así que vamos entrando a nuestra sesión de RStudio Cloud. Yo también voy a entrar y lo vamos a ver cómo, vamos a ver que todo lo que nosotros teníamos está allí, ¿no? Entonces, aquí está mi sesión de RStudio Cloud, así me dicen, muy grandote. Y entro y va a comenzar justo donde lo dejamos. Así que vamos iniciando. Y hoy vamos a ver la parte de inferencia. Ahí está, ¿no? En la sesión pasada nos quedamos justamente, si ustedes se acuerdan, viendo cómo hacíamos algunos indicadores. Entonces, ya tenemos un poco la idea de cómo se comporta nuestra muestra en términos de los años de escolaridad y los ingresos por hora, ¿no? Entonces, hoy vamos a preguntarnos cómo nosotros podríamos trabajar. Nos vamos a ir a la parte de inferencia, justamente acá, y vamos a empezar con el ingreso promedio. Si ustedes se recuerdan, en las sesiones pasadas, nosotros habíamos estado trabajando, revisen que ustedes tengan ahorita todo, que tengan el objeto de la base de datos, si no les va a dar error y van a tener que volverlo a hacer. Si ustedes quieren como verificar que tengan todo, recuerden que pueden correr todo lo que hicimos. Nosotros nos quedamos hasta la línea 141, entonces la pueden correr como para verificar que todo esté ahí, ¿no? Y que tengamos todos los paquetes, la base de datos con las que estamos trabajando, para que podamos empezar con la parte de inferencia. Entonces, si ya están como por ahí, regálenme una palomita. Vamos, 10, 11. Bien, ya casi todos. Entonces, hoy vamos a ver entonces el comando que se llama t.test, ¿sí? Entonces, igual este comando como summary es un comando que está en base. Si quieren, vamos a verlo un poquito antes de empezarlo a usar. Entonces, en ayuda, nosotros podemos poner t.test. Y bueno, está en el paquete stats, que también ya viene instalado. En su R ustedes no tienen que instalar nada, ¿no? Entonces, si ustedes ven, dice que aquí hace dos pruebas, hace para una y dos muestras, está en inglés, dice, realiza pruebas tipo T de una y dos pruebas
en vectores de información, es decir, en una columna de nuestra información, es decir, justamente nuestra variable. Si ustedes se fijaron, por ejemplo, nosotros cuando hacíamos esta selección de una sola variable, muchas veces nos quedaba un vector, ¿no? Y entonces, lo que dice es que nosotros a esta función la tenemos que alimentar con un vector que nosotros aquí lo vamos a elegir con su nombre y a veces vamos a poder tener una segunda variable, ya vamos a ver más adelante cuándo, y hay pruebas alternativas, nos dice si están apareadas o no, nos dice además si las varianzas son iguales y el nivel de confianza, ¿no? Entonces vamos a ir aprendiendo a usar estos argumentos poquito a poco, ¿no? Entonces vamos a ir contra la ayuda en varias ocasiones. Entonces, lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a seguir utilizando los filtros de las personas trabajadoras y que reciben ingresos para revisar qué información nosotros tenemos, ¿no? Entonces vamos a correr este pequeño pipe, o sea, le estoy diciendo, oye, empieza en el objeto de la base de datos, fíltrame el segundo pipe, lo que me está diciendo es que me filtre a las personas trabajadoras, luego a las personas que ganan al menos $1 a la hora, o sea, que tengan información, y luego vamos a poner el with, si ustedes quieren ponerlo así o lo pueden poner juntito, ¿no? Y vamos a usar el comando tTest y yo le voy a decir, ¿sabes dónde lo vas a hacer? Justamente en la variable de ingresos por hora. Entonces vamos a correr este pequeño primer pipe y vamos a ver qué es lo que nos da, ¿no? Yo les dije que una de las cosas que yo quería antes de que llegáramos a R es que ustedes tuvieran toda la capacidad de leer lo que nos está dando los resultados. A ver, creo que tengo algo en el chat. Ahí está, era algo que Erika había dicho, perdón. Entonces, si ustedes ven, nos dice, bueno, la información es nuestra variable de los ingresos por hora que proviene en el pipe. Y ya tiene todo el filtrado, ¿no? Si ustedes se fijan, acá la siguiente línea nos dice un par de cosas que ya se va apareciendo a cosas que ustedes ya conocen. Digamos, muchos de los outputs de pruebas de hipótesis de R se van a ver así. Entonces, si digamos ustedes van entendiendo qué es lo que nos da, entonces vamos a ver, ¿no? Entonces nos da un estadístico T, que ustedes saben que se calcula igual que el estadístico Z. Para muestras grandes vamos a tener valores parecidos. De F ustedes ya saben que son grados de libertad, ¿no? Degrees of freedom. Hay un p-value que esto nos está indicando que hay una prueba de hipótesis. Este t-test nos va a servir tanto para hacer los intervalos de confianza como para hacer la prueba de hipótesis. Por el momento ahorita no vamos a hablar de la prueba de hipótesis, pero sabemos que aquí hay un p-value y aquí nos dice además que hay una hipótesis alternativa. Entonces acá, si ustedes ven, nosotros tenemos, ¿no? El intervalo de confianza, ¿no? Así, ya sacado. Ahí está. Ese es el intervalo de confianza al 95%. Me dice que con un 95% de confianza, yo sé que la media de los ingresos por hora en Aguascalientes está entre 39.22 pesos y 41.57 pesos, ¿no? Esos ya son valores con intervalos de confianza y si ustedes ven, nos vuelve a dar el estadístico, nos dice los estimados de la muestra, es decir, X barra, y nos da la media, ¿no? La media de nuestros ingresos por hora, que son 40.40, que si ustedes se recuerdan, eran los valores que nosotros teníamos cuando nosotros sacamos la media, ¿no? Entonces, voy a lanzar una encuesta sobre si quedó claro cómo utilizamos el comando tTest para sacar intervalos de confianza, ¿no? Vamos a ir modificando un poquito este código.
Y a lo mejor ustedes lo que no quieren, lo que quieren hacer es otro tipo de intervalo de confianza, ¿no? A lo mejor ustedes quieren cambiarle la confianza, ¿no? Entonces, si quieren, ponemos esto acá para que ustedes le pongan una comita y vamos a empezar a escribir el primer argumento que va a modificar este elemento. Entonces, si ustedes recuerdan en la ayuda, vimos que había un argumento que se llamaba const level, ¿no? Que por default está en punto 95. Entonces, esto ya nos está diciendo que la confianza se tiene que escribir no en porcentaje, sino en proporción, y que nosotros podemos modificarla. Entonces, miren qué fácil acá modificar nuestro valor del intervalo de confianza. Básicamente no tenemos que buscar Z, nada. Voy a ponerle que hoy quiero un intervalo de confianza al 99%. Si ustedes ven, el estimador no cambió, esta parte de acá no cambió, pero hoy ya me dice que me está dando un intervalo de confianza del 99%, ¿no? Y si vemos, justamente como habíamos visto en nuestras clases cuando estábamos haciendo estas operaciones a mano, que la estimación se vuelve menos precisa y hoy con un 99% de confianza nosotros decimos que los ingresos por medio por hora de Aguascalientes están entre 38.85 y 41.92. El intervalo es más amplio, ¿no? Justamente porque tenemos más confianza. El estimador no cambió. Ana, tenemos una pregunta. ¿Cómo es que hubo un resultado en la operación si anteriormente no se puso un intervalo de confianza? Muy buena pregunta. Si ustedes se acuerdan, hay algunas cosas que vienen por default en, en nuestras funciones. Digamos, a veces no tenemos que explicitar todos los argumentos y va a encontrar ciertas cosas. Entonces, si ustedes se fijan, acá nos dice cuál es el default. El default es un intervalo de confianza de 0.95, de tal forma que si ustedes no le ponen nada, va a tomar el 0.95. Casi como nosotros hacíamos en clase, ¿no? Que yo les decía, bueno, si ustedes no tienen ningún, no les dicen qué intervalo de confianza usar, usen el 0.95. Entonces, esa es también como las opciones por default que ya tiene este comando t-test. Por default me va a dar el intervalo de confianza el 95. Si yo quiero cambiarlo, entonces sí lo tengo que explicitar dentro de un argumento, ¿no? Entonces le voy a agregar una coma acá a nuestra misma función, y a nuestro comando le voy a agregar una coma y le voy a explicitar el argumento, ¿sí? Y entonces aquí yo puedo modificar ese 0.95. Igual si pongo 0.95 y ustedes lo quieren ver así, pues no pasa nada, porque igual también lo va a calcular, ¿no? Pero acá nosotros fácilmente podemos cambiarlo. No sé si con eso te quedó claro, Johan. Yo te digo Johan, pero no sé si es Johan o Johan. Bien, entonces, digamos que así nosotros lo utilizaríamos para sacar intervalos de confianza. Vamos a modificar un poquito acá, hoy que ya son niños grandes, después de la sesión pasada se acordaron de R. Entonces, es súper interesante algunas cosas que nosotros podemos hacer con los resultados, ¿no? Por ejemplo, yo podría guardar esto en un objeto que se llama t-test, por ejemplo, así. Si ustedes lo corren, vamos a tener nuestro primer objeto
que es un objeto que ya es de resultados, ¿no? Entonces nosotros podemos ir haciendo los resultados de nuestras operaciones e irla guardando. Esta es una gran opción. Ya van a ver por qué, ¿sí? Si yo, para ver, puedo guardarlo en un objeto y puedo imprimirlo, ¿no? Puedo volverlo a imprimir cuantas veces yo quiera, ¿no? Pero, está bien, dice que sí lo pronuncie bien. Y entonces, si escribimos el nombre del objeto y ponemos un símbolo de pesos, vamos a ver toda, o sea, digamos, esta como cosa toda, yo siempre digo que es como muy sofisticada, así que nos da un título, nos da los datos, o sea, como super nice, ¿no? Cómo nos da los resultados R de nuestra prueba T, ¿no? Entonces, pero a veces nosotros quizás queremos una cosa específica, ¿no? O, por ejemplo, si ustedes ven, hay información que nosotros sabemos que se utiliza para hacer estas operaciones que no la vemos directamente, tal como el error estándar, ¿no? Si ustedes ven, o sea, tenemos el valor T, tenemos el estimador, tenemos el nivel de confianza, tenemos varias cosas, pero no tenemos todito, ¿no? Y una de las cosas que quizás como muy importante de reconocer es el error estándar. Entonces, claro que lo calculó, porque si no, no lo hubiera podido hacer, ¿no? No hubiera podido. Acuérdense que nuestro intervalo de confianza es igual a nuestro estimador, más o menos un valor asociado a la probabilidad. En este caso usamos T, pero que sabemos que es el equivalente a Z de alfa medios, multiplicado por el error estándar. Entonces, nosotros, si le ponemos acá a ese objeto que hemos creado y le damos acá, voy a volverlo a hacer, t-test, y ahí, si ustedes ven, tengo varias cosas, ¿no? Puedo pedirle únicamente la estimación, puedo pedirle, este será el error estándar. Si ustedes corren esto, entonces aquí ya tenemos el valor del error estándar. Es 0.59 pesos, ¿no? Van a ver que los errores estándar, como la muestra es más grande de las que hemos estado usando, van a ser un poco más pequeños. Entonces, si ustedes solo quieren el intervalo de confianza, podrían ponerle de esta manera, ¿no? Y si ustedes ven, ahí me aparece que el intervalo de confianza es de como guardé el de 99, ¿no? Aquí me da únicamente el intervalo de confianza. Entonces, si ustedes no quisieran como ver todo el output, pueden guardarlo en un objeto y pedirle ya después exactamente lo que ustedes quieren, ¿no? A mí por alguna razón me gusta todo esto del... Ana, perdón, me perdí. ¿Cómo lo hacemos objeto? Ah, muy bien. Aquí, antes de hacer todas las operaciones, declaro que toda esa operación que nosotros hicimos, la voy a guardar en un objeto que se llama t-test. Entonces, lo declaro como objeto, ¿no? Acuérdense que cuando declaramos como objeto no se ve en la consola, ¿no? Los resultados, porque esos resultados se fueron al objeto, ¿no? Entonces, si yo quiero ver esos resultados, voy a tener que hacer dos cosas. Voy a tener que imprimirlo o pedirle exactamente los resultados que yo quiero, ¿no? Y ahí ya se ven. La ventaja que tiene guardarlo es que entonces nosotros podemos ver todas las cosas que se están utilizando, ¿no? Solo quiero el intervalo de confianza. Entonces, si ustedes ven, pues es bastante fácil, ¿no? Hacer un intervalo de confianza. O sea, porque tenemos
básicamente nuestra variable, le ponemos los filtros que necesitamos y ya vamos a tener nuestro intervalo de confianza. Ahora, volviendo como a la pregunta de Johan, él nos decía, o sea, ¿cómo hizo un intervalo si no le habíamos dado el coeficiente? Pero si ustedes ven estos resultados, los voy a volver a imprimir. Una prueba de hipótesis hizo, ¿sí? Porque ahí hay un p-value y hay un valor t para comparar contra tablas y hay grados de libertad, ¿o no? Y además hay una hipótesis alternativa. Ja. Entonces, ¿qué es lo que hace, no? Vamos a volver a la ayuda para ver qué es lo que hizo, ¿no? Si ustedes ven aquí, mu, nuestra amiga mu, que nosotros sabemos que es el valor asociado al parámetro, ¿no? Y si ustedes ven, hay un mu igual un valor. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula que está asumiendo este comando? Está asumiendo una hipótesis nula de igual a 0. Y si ustedes se fijan, entonces por eso nos pone que la hipótesis alternativa es que la verdadera media es distinta, aquí está en inglés y dice true mean, que es verdadera media, y aquí is not equal, que no es igual a 0, ¿no? Entonces, por default, él dice, yo estoy haciendo un t-test, no me dieron los datos de la hipótesis nula, no me dijeron cuál es la hipótesis alternativa, pero entonces, ¿qué hace este comando que se adelanta a nuestros pensamientos y quiere estar haciendo un montón de cálculos? Bueno, asumió que la hipótesis nula es igual a 0 y que la hipótesis alternativa es además una prueba bilateral, ¿no? Nos está diciendo que es que sea distinto de 0, ¿sí? Distinto de 0. Entonces, este estadístico de t es la distancia que existe entre 40.40 y 0 entre el error estándar, ¿sí? Por aquí ya había sacado el error estándar, entonces, si yo le pongo 40.40.325 menos 0, para que ustedes lo vean, de dónde sale ese valor t, entre t-test, el error estándar. Miren, ahí está. Ese es el valor. ¿A cuántas desviaciones estándar está la media de mis estimaciones con respecto al valor hipotético, ¿no? Y este valor hipotético, como yo no le dije nada, él fue ahí muy interesantemente y asumió el 0, ¿sí? Entonces, a partir de este valor, pues me da un estadístico t, que entonces, si nosotros comparáramos contra una, digamos, ahí está, pongo mis zonas de rechazo, voy a poner las clásicas, menos 1.96, aquí 1.96, ahí están mis zonas de rechazo, podrían estar mejor pintadas, y me dice que este 67, imagínense, está acá, por aquí debe estar ese 67.45, ¿no? Entonces está en una mega zona de rechazo, ¿no? Tiene que ser así. Entonces está súper lejos, está en la zona de rechazo y por tanto se rechaza la hipótesis nula de que la verdadera media es distinto de 0. Maravilloso, porque
Además, si ustedes vieron, eso fue uno de los filtros. O sea que muy informativo no es, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan, nosotros justamente le pusimos un filtro que nos tomara a todos los que tienen ingresos por horas mayores que 0. Entonces, es como que obviamente va a ser distinta de 0. Y entonces nos está diciendo eso y bueno, yo aquí utilicé el 95%, aquí está el 99% y automáticamente nos calcula un p-value, ¿no? Este p-value, si ustedes ven, me dice, este p-value es incluso más chiquito que 2.2 e a la menos 16. ¿Qué significa eso? Esa es una notación que utilizan algunos paquetes estadísticos para decirnos qué tan chiquito es un valor o qué tan grande es un valor. Esto lo que quiere decir es una notación científica. Esto lo que me va a decir a mí que este 2.2 en realidad es 0.16 ceros y 2, ¿sí? O sea, tengo que mover este punto decimal 16 veces a la izquierda, ¿sí? Cuando ustedes ven que la E y lleva un menos, es que estoy diciendo el punto lo voy a mover 16 veces a la izquierda, ¿sí? Entonces voy moviendo el punto 16 veces a la izquierda. Si son números muy grandes, esto va a tener un más y entonces ustedes tendrían que moverlos a la derecha. Entonces, esto me está diciendo que este p-value es sumamente chiquitito, que es 0.000000000000002. Entonces, 2 es más chiquito que eso. Cuando tenga un menor acá, lo que está diciendo es más chiquito que este valor. Este valor es como de los valores más chiquitos que R puede computar, entonces nos dice, es más chiquito que ese, ¿no? No lo puedo decir que es tan chiquito, pero es más chiquito que 0.000000000000000, ¿sí? Entonces, digamos, si ustedes... Creo que me emocioné con los ceros. Ahí está. Ese valor es ese, ¿sí? Entonces, sí, nuestra hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa. Con ese valor P, ¿se rechaza o no se rechaza esa hipótesis nula? Ahí lo puse como distinto de 0, ¿no? El símbolo así como que si fuera R, ¿no?
A mí me faltan 4 votos. ¿Tres votos? Bien, voy a finalizar la votación. Voy a compartir los resultados. Y lo que vemos es que 11 de 18, es decir, el 61%, dijo correctamente que esa hipótesis se rechazaba. Hay evidencia suficiente para afirmar que la media de los ingresos por hora en Aguascalientes es mayor que 0. Eso es lo correcto, ¿no? Hay 7 que dijeron que no se rechaza. Chequen muy bien que en este caso nosotros, en los resultados que nosotros tenemos a partir de estos elementos, o tenemos la prueba T que nosotros podemos comparar y podemos hacer nuestro dibujito, o si no, simplemente nosotros podemos tomar el p-value y directamente compararlo contra un alfa, ¿no? En este caso, nuestro p-value es súper chiquito, nuestros resultados serían muy, muy, muy significativos, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo eso de los niveles de significancia en términos del valor del p-value? Entonces aquí tenemos pues todo, ¿no? Tenemos el intervalo de confianza, tenemos la estimación, tenemos nuestro T de prueba, nuestro estadístico de prueba, los grados de libertad y el p-value asociado a una hipótesis nula, ¿no? Que vamos a rechazar o no, y no se escribe en la hipótesis alternativa, ¿no? Vamos a ir moviendo porque esa hipótesis como que no nos funciona demasiado a nosotros, está como rara porque para empezar, no, nosotros le pusimos, ¿se acuerdan? Aquí le pusimos un filtro que decía, quédate con los que tienen un ingreso por hora mayor que 0. Entonces es como obvio que, pues que los resultados nos van a dar que son mayores que 0. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, es muy intuitivo porque nosotros, el argumento que vamos a utilizar hoy es ponerle un valor a mu, ¿no? Tal como cuando nosotros escribimos la hipótesis nula. Por tanto, esos pasos, digamos, quizás hay muchos pasos que van a estar condensados acá, pero de alguna manera saber cuál es nuestra hipótesis siempre va a ser importante. Esto si nosotros estamos haciendo hipótesis. Si nosotros no estamos haciendo hipótesis, pues simplemente no leemos esa parte de los resultados. Esto lo omitimos, ¿no? Estas 2 líneas y trabajamos con los intervalos de confianza que nosotros queremos, ¿no? Eso es algo que
si nosotros solo estamos haciendo intervalos de confianza. Ahora, si nosotros ya queremos hacer una prueba de hipótesis, acuérdense que las pruebas de hipótesis lo hacemos contra valores normativos, valores que son como, que nos permiten comparar los desempeños. Entonces, yo me fui a los tabulados de INEGI y me di cuenta que a nivel nacional por hora se gana 46.74, ¿no? Entonces, yo quiero saber si en Aguascalientes se gana diferente que en el resto del país, ¿no? Entonces, por el momento, si ustedes ven, sin que yo le ponga algo, la hipótesis alternativa que me da es que la media es distinta a, o sea que por, digamos, aunque yo no le he escrito qué tipo de prueba quiero, el programa asume, porque es una de las pruebas más comunes, una prueba de desigualdad. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, de nuevo empiezo mi pipe diciendo, a ver, empieza acá, ¿no? Empieza en la base. Me hago los filtros necesarios que yo quiero para mis casos, para que tenga sentido, ¿no? Esto es completamente opcional. Si ustedes ya tuvieran una base donde están todos sus casos, no tendrían por qué hacer estos filtros. Pero acá, yo para asegurarme que tengo a las personas que yo quiero analizar, que son las personas ocupadas y que además reciben ciertos ingresos. Y entonces voy a escribir de nuevo mi with acá y con el t-test voy a decir los ingresos por hora. Ahora voy a agregar un argumento que dice new y puedo escribir yo el valor, ¿no? Entonces, en términos de esta pregunta de la prueba de hipótesis, yo puedo escribir, bueno, la hipótesis nula es que la mu de los ingresos en Aguascalientes es igual a 46.74, ¿no? Es decir, el promedio nacional. Mi hipótesis alternativa es que mu es diferente de 46.74. Entonces, ustedes ven, cuando yo escribo la prueba de hipótesis, que la hipótesis nula siempre lleva un componente de igualdad. Ese componente de igualdad se traslada directamente a nuestro argumento en R, ¿no? Ahí está. Yo le estoy dando cuál es la hipótesis nula. Le estoy diciendo, a ver, tu hipótesis nula es mu igual a 46.74, ¿no? Entonces, si yo corro esto, espérense que voy a borrar mi dibujito, dice acá. Vamos a ver, entonces, ven que la media X barra nunca cambia, ¿no? De nuevo, el intervalo de confianza, como yo ya no le puse nada, asumió el 95, ¿sí? Para el intervalo de confianza. Y si ustedes ven, hoy me dice, la verdadera media es distinta a 46.74. Así ustedes viendo estos, me dicen, ¿rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula?
Faltan 5 votitos. Entonces, imagínense si yo les hubiera puesto se le llama output normalmente a los resultados de un comando y que vemos aquí en la consola. Si yo hace un mes les hubieras puesto este output, no podrían interpretarlo, ¿no? Entonces, definitivamente sí necesitábamos hacer todo lo que ya habíamos hecho antes de revisar todos los conceptos, porque hoy ustedes no hay algo que ustedes no sepan qué es. Y si no, ahorita me lo pregunto, ¿sí? Porque ahí tenemos el valor T, que sabemos de dónde proviene. Tenemos los grados de libertad, tenemos un p-value, sabemos que es un intervalo de confianza, sabemos que es una hipótesis alternativa, sabemos que es una estimación de la muestra, que es X barra, ¿no? Entonces, lo importante es que nosotros cuando ocupamos los paquetes estadísticos, que sepamos qué es lo que nos está dando, ¿no? Cómo interpretarlo, ¿no? Eso es como uno de los elementos más fundamentales, porque es probable que ustedes después se vuelvan unas personas súper importantes y que tengan muchas personas que les calculen las cosas y les van a llevar los resultados, ¿no? Ustedes van a estar así, ¿no? En la gran oficina y va a llegar la persona que hace los cálculos, decir, mire, jefe, jefa, aquí están los resultados y les van a dar los outputs. Entonces, tal vez ustedes en el futuro no van a hacer estos elementos, pero van a tener que saber interpretarlos. A ver, en la votación, el 15 de 19 me dijeron que se rechazaba, siendo una gran mayoría, ¿sí? Del 79%, y hoy solo 4 nos dijeron que no se rechaza. Entonces, vamos a ir viendo que cada vez hayan menos equivocaciones. Ya vamos a hacer vamos a hacer varios ejemplos a lo largo de este taller. Por acá me preguntan que si no ponemos la mu que queremos, el programa le da 0 por default. Así es. Justamente si yo anteriormente no le habíamos puesto la mu, y entonces asumía el 0, ¿sí? Es el valor que asume por default. Acuérdense que este comando también nos va a servir para hacer las pruebas de diferencias de medias, entonces el 0 es como un valor bastante útil, ¿no? Entonces por eso agarra el 0, ¿sí? Ese es el valor por default de la hipótesis nula, ¿no? Bien, si quieren nos tomamos un recesito de 10 minutos en lo que interiorizan este comando. Si ustedes ven, solo hemos trabajado con los primeros dos, haciendo puro intervalo de confianza y ahorita una prueba de hipótesis, ya que nosotros movimos nuestro valor objetivo y vamos a ver ya ahorita que regresemos, cómo podemos mover esa prueba de hipótesis alternativa, ¿no? Porque ahorita hemos tenido puras pruebas bilaterales, que nos dice que, si ustedes ven acá, nos dice qué tipo de prueba está haciendo cuando nos describe la hipótesis alternativa. Me dice, la media es distinta, ¿no? O sea, nos escribe la hipótesis alternativa. Yo le di la hipótesis nula y él asumió esta hipótesis alternativa. Entonces, ahorita que regresemos, vamos a ver que nosotros también tenemos potestad de cambiar esa hipótesis alternativa, ¿no? Bien. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla. Bueno, vamos a continuar. Digo, frito. Déjenme compartir la pantalla de nuevo. Y vamos a continuar, ¿no? Entonces, ya vimos que este comando t-test nos va a servir para muchas cosas. Nos va a servir para hacer
intervalos de confianza, ya hicimos intervalos de confianza bilaterales y pruebas de hipótesis, ya bilaterales también. Entonces vimos que pues, nosotros, si modificamos el argumento de mu, vamos a poder poner las mu que nosotros queremos, ¿no? Bien, entonces vamos ahora a modificar otra cosa. Vamos a modificar la hipótesis la hipótesis alternativa. Entonces, si ustedes se fijan, acá nosotros tenemos lo mismo, ¿no? Empezamos con nuestros pipes para hacer los filtros de manera más sencilla y ponemos un with y ya aquí empieza nuestro comando t-test. Pongo, permítanme. Perdón, es que andan con unas entregas de paquete y si no, no las entregan. Bien, entonces vamos a modificar esta hipótesis, ¿no? La alternativa, ¿no? Por default, lo que nosotros, si usted acá, en la anterior que nosotros hicimos, en realidad esto era igual, hay un default. Alternative, como la música que yo oía en mi juventud. Entonces, vamos a escribir, podemos escribir tres cosas acá. Si nosotros nos vamos, acá voy a hacer esto otra vez más grande. Podemos escribir tres cosas, dice acá. Podemos escribir de dos colas, two-sided, less y greater, ¿no? Entonces, por default, la que agarra es two-sided. Aquí, si ustedes incluso ven, dice, esta alternative es un argumento que nosotros tenemos que poner ciertos valores de cadena, o sea, tenemos que escribir, ahí sí vamos a tener que escribir estas palabras para especificar al menos una hipótesis nula. Por default está la bilateral, ¿no? Por eso tenemos intervalos bilaterales y pruebas bilaterales y nosotros no ponemos nada. Y nosotros podemos modificarle. Dice, puedes especificar utilizando únicamente la letra inicial, ¿no? Entonces acá la alternativa era two-sided, ¿no? Si ustedes ven, eso fue lo que hizo, ¿no? Hizo una prueba diferente. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es, bueno, o sea, a lo mejor yo cuando veo este valor alternativo de la hipótesis nula, ¿no? Queremos saber si en aguas calientes se gana menos que en el promedio nacional, ¿no? Entonces, en realidad, en Aguascalientes, aquí es un poco un dato curioso, sí tiene, pues se gana menos, pero también se gasta menos. Habría que evaluar eso, porque todo es mucho más barato para empezar las rentas, ¿no? Entonces,
Acá nosotros podemos especificar, si yo le pongo los ingresos por hora, le pongo la MIU, ¿sí? Pongo ese valor que está a nivel nacional y hoy mi alternativa le pongo less. O sea, yo lo que quiero saber es si ganan menos. Acuérdense que siempre va en términos de la hipótesis alternativa, ¿sí? Johan dice rentas baratas que le interesa. Sí, en realidad es mucho más barato que... Guadalajara es más barato que acá. Aguascalientes es más barato que Guadalajara. Sí, es mucho más barato. Las rentas aquí son una locura, muchachos. Entonces, vamos a... Pero luego llegan las personas de la Ciudad de México y entonces suben los precios como pasó en Querétaro. Llegaron todos los de la Ciudad de México y ya. Bueno, entonces vamos a ver hoy si yo cambio la alternativa, cómo cambian los resultados, ¿no? Entonces ya vimos que podemos modificar el nivel de confianza, la hipótesis nula, y hoy estamos modificando las hipótesis alternativas. Entonces lo vamos a correr y vamos a analizar estos resultados, ¿no? Entonces, primero que nada, así viendo, vamos a escribir nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa, ¿no? Para que quede clarito, ¿no? Entonces, la hipótesis nula, espérense, voy a poner texto mejor. La hipótesis nula es que mu es menor o igual a 46.74. En realidad, en nuestro comando, solo vamos a ponerlo más grande. No sé si puedo poner aquí esto más grande, no me deja. Bueno, sí lo ven, ¿verdad? Y la hipótesis alternativa, lo que tal vez voy a hacer es ponerlo en negrito. Ahí está. Y la hipótesis alternativa es que gana menos. Perdón, miren, a estas horas de la mañana son más disléxicas. 46.74, ¿sí? Entonces nosotros, tomando en cuenta estas hipótesis nulas y alternativa, ¿no? Nosotros vemos que espérenme aquí. Y tenemos aquí un p-value, ¿no? Asociado. Ahora, con esta información, quiero que la vean bien. Me van a decir si se rechaza o no se rechaza la hipótesis. Dicen, ya estoy aburrido de contestar la misma pregunta, pero así de eso te va toda la estadística. Siempre vamos a estar preguntándonos si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, recuerden que también pueden hacerlo a partir de las zonas de rechazo, ¿no? Ustedes podrían establecer un cierto nivel de rechazo, ¿no? Al ser una prueba de bilateral izquierda, la zona de rechazo solo va a estar en la colita izquierda, y entonces yo aquí tendría un T asociado a mi alfa, ¿no? Que normalmente este sería menos 1.64, y puedo agarrar este T de acá, y ahí está, menos 10.57.
Y aquí está el p-value. Esta me faltan 3, pero voy a finalizar la votación. ¿Qué pasó, muchachos? Hoy el 59% me dice que no se rechaza la hipótesis nula cuando el p-value sigue siendo bien chiquitito. El p-value, todavía me está diciendo que es menor a esto, ¿no? Entonces, la hipótesis nula era que las personas en Aguascalientes ganan por hora en promedio igual o más que en la Ciudad de México, ¿no? Y la hipótesis alternativa es que ganan menos. Entonces, este valor T es sumamente negativo, ¿no? Está muy a la izquierda. Si ustedes ven acá, si yo veo mi T de alfa, que sería menos 1.64 contra el que tengo que comparar, el 10.57 está por ahí, ¿no? Entonces, cae en la zona completamente de rechazo. Está súper lejos de esa media hipotética de 46.74. O sea que yo rechazo la hipótesis nula donde yo digo que en Aguascalientes se gana igual o más que en toda la República Mexicana, y puedo afirmar, al rechazar esa hipótesis nula, puedo afirmar que la verdadera media es menor que 46.74. Entonces yo puedo afirmar que en Aguascalientes se gana menos por hora que en el promedio de la República Mexicana, ¿sí? Si ustedes se fijan, y una de las cosas por las que también nosotros vimos los intervalos de confianza unilaterales, es que hoy también cambió nuestro intervalo de confianza. ¿Ya lo vieron? El intervalo de confianza me dice que, me está dando únicamente el valor máximo, ¿sí? Me dice que va desde menos infinito hasta 41.38. Con un 95% de confianza, yo puedo decir que, que el promedio del ingreso por hora en Aguascalientes a lo más llega a 41.38, ¿sí? Entonces, esto también nos puede servir para revisar este valor objetivo, ¿no? Este valor es menor que este, y entonces eso yo digo, entonces es menor que esto, entonces puedo afirmar esto, ¿no? Porque con un 95% de confianza, el promedio máximo que yo estaría estimando en todas esas medias posibles sería de 41.38. Entonces, un valor como 46.74 pues sería poco probable, está en ese 5% que yo estoy revisando. Voy a lanzar una encuesta, pero hoy una encuesta de si entendieron o no.
Creo que se envió la encuesta, los resultados de la otra encuesta. Ok, voy a relanzarlo. Ahí está, gracias. Rachel dice que de dónde salió el T de menos 1.64, de que yo ya me sé los valores clásicos de T, pero si ustedes quieren, por ejemplo, si nos íbamos a nuestra... Aquí en la distribución T, nosotros podemos encontrar los valores de una cola izquierda con cierto nivel de grados de libertad. Entonces, yo si estoy utilizando el punto 5 y está en una cola izquierda, voy a poner acá los mismos grados de libertad que están acá. Creo que voy a tener que... ¡Ah! No me responde. 2856. Murió. ¿Será que sigue fallando el Google? Se cayó como ayer, se cayó todo. Ahí está. Miren, respondió así como... ¿Cuánto dijimos? 2856. Ahí está. Menos 1.64. De ahí salió. ¿Por qué yo me lo sé? Porque ya dijimos que a valores súper grandes, esto se va a parecer cada vez más a la distribución normal, que también teníamos por acá. De ahí salió el menos 1.64. No sé si alguien tiene otra duda, por ahí tenía un no y 2 personas que no votaron que quizás están un poco dormidas. Bien, entonces hoy vamos a hacer otro tipo de prueba, ¿no? Recuerden que este valor es muy, muy chiquitito. Entonces, acá vamos a cambiar nuestra hipótesis nula, ¿no? Entonces, supongamos que el año pasado ganaban 40 pesos en Aguascalientes. ¿Hay evidencia de que hoy ganen más? Entonces, la pregunta, lo que yo quiero afirmar, es una hipótesis bilateral del lado derecho, porque yo estoy preguntando si es mayor a 40 pesos. Entonces, mi hipótesis alternativa tiene que hacer referencia a este valor. Entonces, yo sé que la mu tiene que tomar alguna parte del igual, de la hipótesis nula, entonces pongo mu igual a 40. Y hoy la alternativa es que es más grande. Entonces,
Voy a mantener mis mismos filtros que había estado manteniendo y vamos a correr estos elementos. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿no? Si ustedes se fijan hoy, me da acá que la verdadera media es mayor que 40, o sea, coincide, ¿no? El sentido. Esto quiere decir que vamos a tener que calcular nuestros valores P haciendo utilizando este sentido de nuestras formatos, ¿no? De nuestras zonas de rechazo. Ahí está. Me quedan bien feas acá, pero ustedes digan que están bonitas. Es una zona de rechazo que va de este lado, apuntando hacia dónde va esto, ¿no? Entonces, mi hipótesis nula es que mu es igual a 40. Mi hipótesis alternativa es que mu es mayor a 40. Si ustedes quieren acá, pueden ponerle esto es igual o menor que. Y acá, como yo sé que son simétricas, este va a ser 1.64. Y también, si ustedes ven, también cambió mi intervalo de confianza. Me dice que desde menos infinito hasta, desde 39 hasta más infinito, ahí está, con 95% de confianza, yo puedo decir que ese valor es mayor. Entonces, hoy voy a lanzar una votación acerca de si se rechaza o no se rechaza. Ahorita ya tienen más información. Sí. Hoy sí. La pregunta es si se rechaza la alternativa o la... La nula. La que rechazamos es la nula, acuérdense. Ok, Dado que rechazamos la nula, podemos afirmar, si se rechaza la nula, podemos afirmar la alternativa. Faltan 5 votos, hay 5 personas indecisas de si se rechaza, no se rechaza.
Se les cayó el Zoom, dice. Hoy todo va a ser que se les caen cosas. Yo la verdad la pasé súper feliz ayer sin WhatsApp. WhatsApp pasó de ser una red de comunicación a una red de trabajo para mí, entonces, que estuviera caído, me dio un respirito. Inolvidable. Bien, me faltan 4 votos, pero ya la voy a finalizar y voy a compartir los resultados. Y el 75% contestó correctamente que no se rechaza. Chequen que este p-value es mucho más grande que 0.05, ¿no? Es mucho más grande que 0.1. ¿Ven cómo el p-value lo podemos comparar rápidamente con un montón de valores de alfa? Entonces es un valor grande del p-value, ¿no? Y esto a mí me dice, bueno, ese p-value, ¿no? Está muy grande, entonces quiere decir como que las chances que yo tengo de rechazar la hipótesis nula cuando está verdadera es de 1 de cada 4 veces, ¿no? Es muy alto, ¿no? Entonces no puedo rechazar la hipótesis nula, entonces no puedo decir que las personas ganan más de 40 pesos la hora, ¿no? Si ustedes se fijan, si nosotros lo hacemos con las zonas de rechazo, aquí teníamos nuestra T, y nuestra T está en 0.67, ¿no? O sea que está por acá, déjenme anotarlo. 0.67. Yo siento que como que iba mejorando en mis apuntes con la herramienta del Zoom, y de repente desmejoré. No sé qué pasó. Bueno, ahí entonces no cae en la zona de rechazo, ¿no? Porque la zona de rechazo empieza de 1.64 hasta más infinito. Si lo vemos también como nosotros habíamos también empezado a ver que podíamos contestar este tipo de preguntas a partir de intervalos de confianza, yo lo que puedo decir es que con un 95% de confianza, las personas ganan 39.41 pesos o más. Entonces, 39.41 es menor que 40, ¿no? Entonces, yo dentro de ese 95% de confianza, hay valores que son menores de 40, no son estrictamente superiores a 40. Si yo aquí tuviera valores estrictamente superiores a 40, entonces diría, no, bueno, las chances de, o sea, no se puede, ¿no? Entonces, no podemos afirmar que las personas en Aguascalientes ganan más que el año pasado, ¿no? Porque ese 40 no representa solamente un valor, sino que representa un desempeño anterior. Entonces, yo puedo decir y que, pues no, o sea, se ve quizás un poquito más alto, 40 centavos más alto, pero ya en términos poblacionales no puedo afirmar que realmente se esté ganando más que el año pasado, ¿no? Porque si yo estoy comparando contra 40, pues no tengo información suficiente para decir que esos 40 centavos de diferencia son significativos a nivel de la población, ¿sí? Voy a lanzar una encuestita hoy de si entendieron. Si vieron hoy hicimos solo 4 comandos, ¿no? Pero le sacamos el jugo, los disectamos, ¿no? Y eso es como fundamental, ¿no? Que ustedes lo comprendan. Les voy a dejar un cuestionario a lo largo del día donde vamos a tener diferentes outputs y van a ir interpretando, ¿no? Y ya luego vamos a hacer otro tallercito para diferencia de medias y que ustedes hagan también, ustedes mismos hagan un pequeño ejercicio práctico, eso ya en grupos, o quienes quieran trabajar de manera individual, pero si algunas personas quisieran trabajar en grupos para ayudarle a las personas que no tienen computadora, estaría súper padre, ¿no?
Right. Bueno, terminamos un poquito más temprano, pero sé que esta clase ha sido más compleja que otras. Entonces, vayan por un rico desayuno y sigan con sus clases de las 9, que van a necesitar ahorita. Sí pusimos a trabajar la ardilla muy tempranito, ¿no? Así. Y ya van a ver que después, o sea, van a ver un p-value, van a ver no sé qué, y van a estar al tiro, ¿no? Y eso es como lo fundamental, que nosotros sepamos interpretar intervalos de confianza y p-values para hacer toda la estadística. Si ustedes ven, aquí nosotros básicamente no hicimos ningún cálculo, o sea, con los comandos no los dio. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es interpretar este output que nos da R, ¿no? Listo, chicos. Entonces, nos vemos el viernes. Cuídense. Bye. Gracias, bye. Gracias. Gracias. Gracias, profesora.